Y mi papá me decía, ¿verdad? Muy emocionado: Andrés, es que esto es lo que yo me imaginaba que Vida Abundante podía llegar a ser para impactar la iglesia en México. Lo primero que recuerdo con mucho detalle fue que nos casamos en 1999, el 21 de agosto, en el antiguo auditorio. Hicimos varias cosas en la iglesia. Empezamos como pastores de jóvenes, empezamos una conferencia que se llamaba Un Nuevo Sonido. Nuestro líder de alabanza se mudó a otra ciudad y entonces era como, bueno, también tomamos la alabanza, entonces jóvenes de alabanza, y luego el administrador también se cambió y entonces un rato fuimos administradores y como que le hicimos de todo. Creo que Andrés trabajó en todas las áreas posibles en la iglesia, desde mantenimiento hasta administración, alabanza, todo. También estuve al frente del coro, teníamos un coro muy grande como parte del equipo de alabanza, y eso fue una de mis primeras responsabilidades que me delegó mi suegro. Pues llevábamos como casi 20 años. Comencé a sentir como que había un vacío de liderazgo. Sentía que ya se me estaban acabando los planes, las estrategias. Me sentía con ganas de hacer otras cosas. Entonces, como que Dios ya me estaba preparando, ¿no? Y luego tuvimos unas pruebas con la salud de Marla. Y me acuerdo que un día dije, Dios, ¿qué me estás tratando de decir? Y entendimos que Dios ya quería que pasáramos la estafeta. Mi papá me dice, oye, quiero platicar contigo, y nos fuimos a caminar. Y me dijo, mira, tu mamá, su salud no está muy bien, mi salud no está muy bien, y yo siento que ya no tengo como fuerzas para ser el pastor principal, y me gustaría pedirte que tú y Kelly fueran los pastores principales. Ninguno de los pastores asistentes querían, y no tenían el empuje, la entrega y la habilidad que tenía Andrés tampoco, aunque eran mayores que él. Y yo le dije, no, yo hago todo el trabajo que necesita hacer detrás de las escenas, pero tú sigues siendo el pastor principal. Le digo, yo puedo ser como José, que administraba Egipto, pero el faraón seguía siendo el faraón. Tú sigues siendo el pastor y yo me encargo de administrar todo. Y me dijo, no, yo ya no puedo, necesitas ser tú. Entonces le dije, no lo quiero hacer. Me dijo, bueno, por lo menos puedes orar al respecto. Y Andrés me dijo, mi papá y mi mamá me han pedido formalmente que tomemos el pastorado de la iglesia. Yo tenía 24 años en esa conversación, y Andrés todavía tenía 27 cuando llegó apenas esa conversación y todas esas pláticas. Estábamos muy jóvenes, Jared muy pequeño. Ayuné, oré, busqué al Señor, y pues Dios nos habló de que sí, que íbamos a tomar la iglesia. La transición oficial, la instalación, la oración, todo sucedió en enero. Después de que aceptamos que él y yo ser los pastores principales, en esa transición, la pregunta más grande que yo tenía es, ¿cuál va a ser la visión de la iglesia? Y un día el Espíritu Santo me dijo, Andrés, yo ya le di la visión a tu papá, no te voy a dar otra visión. Fui a la casa de mis papás con libreta en mano y tomé notas y les hacía preguntas. ¿Por qué se vinieron a México? ¿Por qué de Lázaro Cárdenas en el 84 se mudaron a Morelia? ¿Qué les habló Dios? ¿Qué palabras proféticas? ¿Qué frases? ¿Qué historias? Entonces me contaron un montón de cosas. Mi papá decía, un mover fresco. Queremos preparar misioneros y enviarlos a las misiones. Un colegio para transformar la ciudad, educar a niños, transformar la ciudad, y preparar líderes fuertes para plantar iglesias, y me decía, una iglesia grande capaz de hacer cosas grandes. O sea, la visión es igual, pero me dio instrucciones claras de cómo ampliar la visión, cómo avanzar la visión. La primera cosa que me habló fue de no remodelar, pero extender el auditorio. Y me acuerdo que le dije a Dios, no, porque en esos años
como que habíamos pegado nos habíamos estancado un poquito como iglesia. Y Dios me dijo, tu peor temporada es mi mejor temporada. Y empezamos la remodelación y la ampliación del auditorio. La segunda cosa que Dios me habló fue de estar en televisión. Pero como que Dios nos dio una visión a Kelly y a mí de crear contenido material que pudiera bendecir a todo el cuerpo de Cristo. No tengo contactos entre la televisión, no tengo nada. ¿Cómo empiezo? Entonces a mí el Espíritu Santo como que me daba cosas muy, muy claras. Entonces compramos las cámaras. Entonces empezamos a grabar las prédicas del domingo y conseguimos un canal local que las estuviera, que nos dieron chance de ponerlo ahí en un canal local en Morelia. Y eso fue, la televisión en Morelia, eso fue algo que le dio a la iglesia una influencia muy importante en esos años a la iglesia. Quizá con problemas familiares tienes ánimo de este año, pero a lo mejor tienes dudas acerca del futuro de tu matrimonio, de tu familia. Y 3, Dios me habló muy claro, me dijo, quiero que planten una iglesia en cada estado de la república y que esa iglesia en ese estado se multiplique y pueda plantar en otras partes de las comunidades del estado. Y ahí fue donde nació el concepto de los campus. Lo que más he aprendido en todos estos años, ahora al ver todo lo que Dios ha hecho, es la importancia de saber escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo? ¿Y qué vamos a hacer? Entonces al inicio, entrevista a tus papás. La visión no cambia, ¿ok? Escuchar, obedecer. Amplíen el auditorio, escuchar, obedecer. Estén en televisión, escuchar, obedecer. Yo no quería plantar campo. Le dijimos a mi papá, nosotros nos encargamos de que esta iglesia crezca y prospere y tú te encargas de plantar otras iglesias. Pero nosotros no. La verdad fue un reto muy grande. Para nosotros no sabíamos cómo, a veces ni dónde. Honestamente, a veces no sabíamos si queríamos. Pero cuando el Espíritu Santo te dice, es tiempo de plantar iglesias, hay que escuchar al Espíritu Santo y obedecer. Dios es fiel siempre para hacer mucho más de lo que podemos pedir o imaginar, pero tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo y obedecer.